En la mitología antigua de varias culturas, la abeja era considerada un insecto sagrado, un símbolo universal de virtudes. La importancia cultural de la miel se basa en gran medida en su sabor dulce. Para muchas civilizaciones antiguas, aunque la miel era una fuente importante de sabor, su dulzura también tenía una connotación simbólica cultural asociada a la divinidad, la riqueza y abundancia. También era símbolo de la inmortalidad. Una de las razones detrás de este simbolismo particular es que la miel es un conservante natural y posee fuertes cualidades antisépticas. A continuación, te contaré algunos lugares y culturas que cuentan con mitos y leyendas sobre las abejas y los dioses abejas. En la mitología egipcia, un papiro del 300 a.C. cuenta la historia del dios Ra y el origen de las abejas. Se creía que las abejas nacieron del impacto de las lágrimas del dios del sol Ra con la arena del desierto, y eso daba a las abejas no solo un aspecto valiosa contribución a la sociedad egipcia, pero también fue importante desde el punto de vista religioso. Las abejas eran consideradas sagradas porque eran un regalo del dios. La miel se ha encontrado en ocasiones dentro de tumbas egipcias como ofrenda a los difuntos, con la creencia de que, para que las almas pudieran regresar al mundo, debían alimentarse de miel. En la antigua Grecia, las abejas estaban estrechamente asociadas con las musas y el don de la profecía. Se creía que las sacerdotisas de Delfos, conocidas como las pitonisas, eran alimentadas con miel por las abejas para recibir la capacidad de prever el futuro. Además, la miel era vista como un alimento divino que conectaba a los mortales con los dioses. Las musas y el conocimiento oculto se vincularon con las abejas, cuya capacidad para transformar el néctar en miel representaba una metáfora de la transmutación del conocimiento ordinario en sabiduría profética. Este tipo de miel no era una sustancia común, sino una sustancia simbólica que conectaba el mundo humano con el divino. Las musas, inspiradoras del arte y el conocimiento, estaban también asociadas con las abejas. Se decía que algunos poetas y profetas recibían su don después de ser tocados o guiados por abejas, reforzando la idea de que estos insectos transmitían poderes sobrenaturales. En Eleusis y Éfeso, las sacerdotisas llevaban el nombre de abejas, y las encontramos dibujadas sobre las tumbas como signo de la vida que continúa después de la muerte. Para los celtas, las abejas eran mensajeras entre el mundo de los vivos y el más allá. Se creía que las abejas podían transportar las almas de los muertos y llevar mensajes a los dioses. La apicultura también estaba envuelta en rituales y supersticiones, donde se pensaba que las abejas debían ser informadas de cualquier evento importante en la familia del apicultor, como nacimientos, bodas o muertes, para evitar desastres. Costumbre existente también en Inglaterra que aún perdura. Cuando falleció la reina Isabel II, se les comunicó a las abejas: si no se les notifica de la muerte del monarca en curso, las abejas no producirán miel para endulzarle la vida a la familia reinante. En los casos más extremos, dice la leyenda, es posible que abandonen la colmena o que ellas mismas pierdan la vida. Los galeses decían que, si alguien moría en la familia, había un ritual que era poner un lazo negro atado a una madera que se colocaba encima de la colmena. Pero en Irlanda se llevaba más allá, y las abejas tenían derecho a una parte de la comida del funeral del difunto. La abeja también representaba el alma, y los escoceses, por ejemplo, creían que cuando una persona estaba en trance o en sueños, su alma salía del cuerpo en forma de abeja, y hasta que no volvía a entrar por la boca, no se le debía despertar porque esa persona se quedaría sin alma. En Galicia existe la creencia de que cuando alguien moría decían que se reencarnaba en una abeja. Lo mismo sucede en Asturias, donde se las consideraba animal sagrado que no se puede matar, ya que está relacionado con las almas de los muertos. En la cultura china, las abejas simbolizan la diligencia y el trabajo arduo. Las abejas y la miel son vistas como símbolos de prosperidad y buena fortuna, y se incluyen en muchas prácticas de la medicina tradicional china debido a sus propiedades curativas. Durante la Edad Media en Europa, se creía que las abejas tenían el poder de presagiar eventos. Si un enjambre de abejas se asentaba cerca de una casa, se consideraba una buena señal, mientras que, si las abejas abandonaban su colmena sin razón aparente, era visto como un mal augurio. La miel también era un componente crucial en la preparación de remedios, y el hidromiel,
una bebida fermentada a base de miel, era consumida tanto por su sabor como por sus supuestas propiedades curativas. En la mitología maya, Amu-Sincab es una de las deidades más importantes. El dios Amu-Sincab representa una abeja gigante que se encuentra de cabeza. Él regaló las abejas a la humanidad. Quizás por su color dorado, la miel era considerada el poder concentrado del sol, por lo que era muy poderosa e importante. Se utilizó incluso como método de pago. Es del ritual de los bacabes de donde más se han extraído recetas médicas. Se dice que existe al menos una receta a base de miel para cada enfermedad conocida. Se consideraba que la miel provenía del sol, por lo que tiene dos funciones: crear y regenerar. Cuando uno les pregunta a los sacerdotes tradicionales mayas o a los melinoponicultores de dónde sacan la miel estas abejas, ellos contestan que van a un hueco que está en el cielo, en donde los dioses de la lluvia, los chaques, tienen una artesa, una especie de canoa escarbada en un gran árbol llena de miel, y lo que hacen las abejas es subir al cielo y bajar gotas de miel para los hombres. Es una miel sagrada, las abejas son sagradas. En el caso de la mitología africana, se cuenta que el primer humano creció a partir de una semilla plantada por una abeja dentro de una mantis. Las propiedades alimenticias y curativas de la miel son infinitas. Los textos sagrados de todas las religiones la mencionan,